en CNN. En esa colocación de objetivos y de prelaciones hay que mantener todo lo que se ha avanzado. No hablemos de otros capítulos como la igualdad entre el hombre y la mujer, como las condiciones de trabajo, como el reparto de la riqueza, que es uno de los problemas que ha tenido la globalización. Es decir, bueno, tienes que estar pensando en una distribución de la riqueza que funcione y que no cree tensiones, que parte de la tensión, y ya no tenemos tiempo para eso, de los últimos tiempos, está muy basada en esa tensión producida por la globoeconomía. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Hola, bienvenidas a Perspectivas en este viernes, terminando una semana de información. Ha pasado un mes exactamente de los 2 terremotos que azotaron Venezuela y hasta ahora muchos todavía no han podido guardar luto o ni siquiera llorar a sus víctimas porque siguen intentando recuperar los cuerpos. Otros todavía tienen la esperanza de recuperar parte de lo perdido, bienes generalmente. La tragedia es enorme y a un mes de distancia todavía no es posible cerrar las cifras de la magnitud de este desastre. El número de personas desaparecidas es aún muy grande, según la Organización Civil Venezuela reporta, que ha dado seguimiento al tema, depurando cifras de reportes de desaparecidos. Al momento habría 41.300 personas reportadas como desaparecidas, pero la realidad es que no hay cifras oficiales y de hecho las autoridades han evitado dar un número sobre el tema. Mientras, las muertes siguen aumentando día con día y las necesidades de la población también. Ya no son la de una respuesta inmediata, estas necesidades, sino que plantea soluciones a largo plazo: vivienda, salud, para las heridas permanentes, aquellos que resultaron heridos de manera definitiva, dinero para volver a empezar. La solidaridad sigue fluyendo, pero cada vez es menor. Vamos a dar un repaso de la situación en Venezuela, por supuesto. Además, el diálogo con Irán se mantiene y Teherán parece más serio y involucrado en este diálogo, dijo el viernes el presidente Donald Trump, aunque reconoció que esto no significa que se llegará a un acuerdo. Y Washington está en expectativa porque esta noche se celebra la cena de corresponsales de la Casa Blanca con la asistencia del presidente Donald Trump. Una cena que fue en abril interrumpida cuando un hombre abrió fuego intentando ingresar a esta cena a través de los puestos de control, lo que provocó la cancelación inmediata del evento. Tendremos una cobertura especial de esta noche en CNN. Bienvenidos a Perspectivas, comenzamos con todo. De la tragedia en Venezuela. Un mes de esta tragedia y las imágenes que estremecieron al mundo siguen dando la vuelta. El 24 de junio, 2 terremotos consecutivos que trajeron muerte y destrucción a ese país. La cifra oficial de muertos supera ya las 5.400 aproximadamente, pero se teme que sigan incrementándose. Decenas de miles de personas perdieron sus vidas. Muchas de ellas siguen alojadas en campamentos temporales. Un análisis de la NASA con información satelital estimó que cerca de 60.000 edificios sufrieron daños o se derrumbaron y las pérdidas se estiman en miles de millones de dólares. Mientras tanto, muchos siguen buscando los restos de sus seres queridos bajo los escombros o en las morgues. En medio de esta situación difícil y cuando muchas de las agencias internacionales de socorro ya se han ido del país, es que los venezolanos transitan en el largo y difícil camino de la recuperación a un mes exactamente de los terremotos. Está por cumplirse en un minuto
el mes exactamente, porque fue a las 6 de la tarde aproximadamente, con 4 minutos tiempo de México. Y evidentemente pues estamos ya en este momento. Parece que va a haber también una ceremonia para recordar a las víctimas de este terremoto terrible, donde se va a guardar un minuto de silencio. En cualquier momento vamos a recuperar a mi compañera Osmary Hernández. No sé si la tenemos ya con nosotros o vamos a tratar de... No la tenemos por el momento. Bueno, por lo pronto le comento. En este momento se está cumpliendo ya el mes exactamente, con las 4 de la tarde, tiempo de México, con 4 minutos, 6 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos, con 4 minutos. Se está cumpliendo un mes de los hechos. Una familia de la Florida está buscando reunir a una joven con su hermana de 12 años que quedó huérfana tras los terremotos que sacudieron Venezuela en junio. Carolina Peguero, de CNN, conversó con Antonella Narváez. Esto fue en Tampa, en Florida, quien le dijo que espera que ambas puedan reencontrarse en Estados Unidos para superar la tragedia juntas. Ahora mira, está esta foto. Hace apenas unas semanas, Antonella Narváez celebraba su graduación de la escuela secundaria rodeada de su familia, su madre y su hermana, sin imaginar que esa sería la última vez que las vería. La recuerdo con mucho amor, con mucha felicidad, porque ella era una persona que siempre llevaba una sonrisa para todos lados y sí, siempre la va a recordar de esa manera. Antonella cuenta que el 24 de junio era un día normal. Había pasado el día hablando con su madre Cleudis y con su media hermana menor Isabela, quienes se habían decidido mudarse de regreso a La Guaira este verano. Yo estaba hablando con mi mamá y de repente ya no puedo hablar más con ella, pero la verdad es que muchas veces no sé cómo asimilar esta información y muchas veces siento que estoy en un estado de shock. Todo cambió rápidamente cuando dejó de tener noticias de ellas después de que los terremotos sacudieron la nación. Horas más tarde, la familia en Tampa fue notificada de que su madre y su esposo fueron encontrados muertos bajo los escombros, mientras que su pequeña hermana Isabela, quien sufrió varias heridas, fue la única sobreviviente tras ser rescatada por vecinos. Lo poco que he hablado con ellas ha sido bastante fuerte y lo único que yo le diría sería que no está sola. Ella nos tiene a nosotros, tiene muchas personas que la pueden ayudar y que la pueden acompañar y que la pueden emocionalmente más que todo. Pues ha sido algo horrible, es muy desesperante saber que estás de manos atadas ante una situación como esta, que indiscutiblemente es inesperada. El padre de Antonella, Noel, dice que está comprometido a brindar un hogar estable, apoyo y amor a Isabela, de 12 años. Acá disponibles para todo y de verdad nos gustaría reunirlas, ya que pues en este momento es bien importante, bien crucial. Antonella es su hermana mayor, ellas son solamente 2 hermanas. Mientras que los tíos y las tías de las niñas en Estados Unidos también han ofrecido su ayuda para criarlas juntas, cumpliendo así la promesa que le hicieron a su madre. Y siempre dijimos, sin pensar que iba a ser real en algún momento, que si ella no estaba, yo era la mamá de Antonella. Y wow, es un reto muy grande porque el amor de ella difícilmente yo pueda cubrirlo, ocupar su lugar, por más que quiera amar a las niñas. Pero por supuesto que haré lo mejor posible y lo que esté a mi alcance. Tuvieron una tremenda mamá y su mamá le inculcó lo mismo a las 2 y pues esa relación es la que debe volver con ellas estando juntas y la que debe mantenerse. La familia rodea a Antonella y ella se mantiene en contacto con su hermana, dándole apoyo desde la distancia. Ahora la familia le pide a la administración Trump que ayude a las hermanas a reunirse nuevamente. ¿Alguna vía humanitaria en la que se pueda conseguir unir a Antonella con su hermana o a su hermana con Antonella, que al final del día es lo mismo, al final del día, digamos, es su familia directa? Carolina Peguero, CNN, Tampa.
Para hablar sobre el enorme desafío de lo que es la reconstrucción en Venezuela, vamos a conversar con un especialista, la arquitecta Danae Arrache. Ella es del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y perito del Poder Judicial. Gracias por estar con nosotros, arquitecta, bienvenida. A ver, esto deja dolorosas lecciones. Si bien no estábamos hablando hasta hace un mes exactamente de una región sísmica o altamente sísmica, pues las cosas demostraron otra cosa. Ahora, esto también no se podría explicar la tragedia si no se hubiesen construido edificaciones en un terreno tan complicado geográficamente como, por ejemplo, el de La Guaira, que se ha comentado mucho. ¿Qué lecciones deja esto para una reconstrucción? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A un mes del catastrófico doble terremoto, podríamos decir que la fase de emergencia inmediata ha terminado y se debe de iniciar la transición hacia la recuperación. Para comenzar con esta fase de reconstrucción de forma segura y eficiente, las autoridades, ingenieros y especialistas deben evaluar múltiples factores críticos inmediatos. ¿Qué nos ha dejado la situación geográfica de la ubicación donde se llevaron a cabo estos dobles terremotos? Pues que debió haber habido un mantenimiento continuo de las edificaciones, se debieron de haber construido con la calidad de materiales requeridas y obviamente los elementos clave evaluar junto con las estimaciones generales de tiempo y costo para este tipo de procesos es desde luego el daño estructural de estas edificaciones, la infraestructura básica, todo lo que se refiere a la infraestructura básica, las vías de comunicación, la mecánica de suelos, el impacto económico que tuvo para el país y la gestión de escombros y el costo que esto va a representar para ellos. Por supuesto, todo esto tendrá que ya, bueno, muchas cosas ya se echaron a andar, pero otras. Ahora, México aprendió mucho, por ejemplo, después de dos terremotos terribles, 85 y el de 2017 también. Ya 2017 había un nuevo reglamento de construcción, por lo menos en la capital mexicana. ¿Hacia allá tiene que ir Venezuela en esta región del país? Sí, desde luego. Eso fue la situación que pasa en México, justo es esa, que a raíz de ese desastre que sucede en el país, pues todos los especialistas técnicos en materia de ingeniería, arquitectura y todas las carreras afines, hicimos una reevaluación de cómo se estaban calculando los riesgos en las edificaciones en relación a sismos, en relación a vientos, y nos dimos cuenta que también había que considerar la calidad del suelo y las diferentes zonas, por ejemplo, la parte del centro histórico, que es una zona lacustre, cómo impactaba esto a las edificaciones y cómo se debía tomar el factor riesgo a la hora de hacer los cálculos estructurales en las mismas. Todos estos factores creo que son indispensables de considerar a raíz de estos sismos y sobre todo las ubicaciones geográficas donde fueron más impactadas las edificaciones en Venezuela, porque esto nos va a dar pues toda la parte técnica que se debe considerar en estos nuevos cálculos y en estas fases de diagnóstico y planeación para esta nueva construcción y edificación de todo lo que tristemente se derrumbó. Sí, como bien dice, arquitecta, aunque sea una misma ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, y sucederá lo mismo en Venezuela, en Caracas y sus alrededores, a pesar de que estamos hablando de una misma, digamos, aparente región, el suelo puede ser muy distinto, en unos cuantos kilómetros puede cambiar el tipo de suelo. Desde luego que sí, porque la capa lacustre que podemos encontrar en relación a la parte firme, donde debemos empotrar la cimentación de las edificaciones, puede estar en diferentes puntos. Entonces es súper importante que aunque estemos a pocos kilómetros de distancia, por ejemplo, en la parte de la Ciudad de México, para hacer un recuento rápido, en la parte del Pedregal o la zona sur, que son suelos rocosos, no estamos a tantos kilómetros de distancia, unos 20 kilómetros de distancia del centro, donde el suelo es totalmente lacustre. Entonces las cimentaciones deben de ser calculadas de forma totalmente diferente y la distancia puede ser muy corta, ¿no? Entonces, lo que mencionas es muy importante. Ahora, es también muy importante considerar qué sigue para Venezuela en esta fase de reconstrucción. Sí. Pues digamos que lo podemos dividir en la fase de diagnóstico y planificación, en la que se debe de finalizar los censos y hacer los estudios técnicos de suelo y el diseño y las planeaciones urbanas y asignaciones de presupuestos de emergencia. Y en estas planeaciones, tanto urbanas como de las edificaciones, es muy importante considerar estos puntos que tú estás comentando. Después debemos revisar de forma inmediata la reconstrucción de infraestructura crítica, restablecimiento de servicios, hablamos de servicios de agua, de luz, la conexión vial principal
y la recuperación de hospitales y escuelas. Aunque sea de forma provisional, estos servicios deben de estar listos para que podamos empezar esta reconstrucción y obviamente no hacerlos ya de forma provisional, sino ya hacerlos de forma definitiva para restablecer todos los servicios que nos van a permitir reconstruir todo este tipo de edificaciones y la infraestructura que esto conlleva. Ahora debemos, después de eso, ver toda la vivienda y la reactivación comercial y la recuperación a largo plazo, obviamente, de la conclusión de obras mayores como puentes, la mitigación de cuencas y planes de resiliencia para este tipo de desastres que pues en un futuro no estamos exentos de que vengan, ¿no? Claro, por supuesto, y ya construir y bajo esos escenarios, ¿no? Aunque sean improbables, pues ahí están, ¿no? Y esa es la gran preocupación. Le agradezco mucho, arquitecta Danae Arrache, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, perito del Poder Judicial. Vamos a marcar una pausa y vamos a regresar, vamos a establecer contacto también con Venezuela. Ya está mi compañera Osmari Hernández, justo cuando se están cumpliendo en esta tarde, Osmari, los el primer mes de esta gran tragedia. ¿Vamos con Osmari ahorita o me voy a la pausa? Vámonos con Osmari, perdóname, ya me estaba yo adelantando. Vamos, Osmari, adelante, estamos contigo. Mario, gusto en saludarte. Justo a las 6:04 exactamente se guardó un minuto de silencio aquí en la Plaza Altamira, donde me encuentro, y en momentos cuando se está desarrollando una misa en honor a las personas que perdieron la vida como consecuencia de este doble sismo de 7.2 y 7.5 que ha dejado hasta el momento cerca de 5.400 personas fallecidas. Aquí hay familiares de las víctimas, hay autoridades y justamente se está desarrollando en el municipio Chacao, el más afectado en la capital venezolana. Pero más temprano estuvimos en el estado La Guaira, la entidad fuertemente golpeada por este movimiento sísmico. Si les parece, vamos a ver parte de lo que nos encontramos al cumplirse un mes de esta tragedia. Un mes después, la búsqueda de personas en distintas zonas donde están los escombros de los edificios, en hospitales y en las morgues sigue. Ya fue anunciado un mecanismo para que las personas que estén en esta situación puedan someterse a pruebas de ADN para así compararlo con el ADN recogido de los cuerpos que están sin identificar. Entre tanto, siguen buscando entre los escombros. Aquí nos conseguimos con Luis Martínez, que sobrevivió junto con su esposa, pero que perdió lamentablemente a su hijo de 12 años hace ya un mes. Estábamos los tres juntos, pero como el piso volvió, nosotros nos rodamos hasta aquí, pero la pared pisó el niño. Estamos fuertes aquí para darle fuerza a la familia, a mi hermana, que también perdió una pierna allí. Y se puede imaginar ahorita la magnitud de su preocupación, de no saber de su hija, de su esposo. Ya sabe que su casa se perdió, ya sabe que perdió a su sobrino, pero no sabe qué ha pasado con su hija. Lo hemos buscado por todos los hospitales, morgues, ¿cómo se llama eso? Los refugios. No ha sido imposible. A ver si logramos conseguir aunque sea su cuerpo aquí, esperando que no estén, obviamente. ¿Entiendes? Pero para darle sepultura, si es que dársela, mejor tener el cuerpo. Ahí voy recuperándome de todo esto, aunque hay una parte de cada uno de los que estamos aquí que nunca se recuperará. Tras 29 días de búsqueda entre los escombros del Ritasol Palace en Los Corales, las familias que permanecían en las afueras en carpas lograron ubicar a Ibelice Pérez Marcano, de 66 años de edad, con la ayuda de un grupo de vecinos que ahora son considerados como rescatistas con la experiencia que han adquirido en medio de esta tragedia. Lograron identificarla gracias a su reloj y al anillo de casada, que aunque era viuda nunca se quitaba. Con la ayuda de todos pudimos recuperar no solamente el cuerpo de mi madre, sino el cuerpo de otras 32 personas, si no me falla la memoria.
pero aún, por lo menos aquí en Ritasol, todavía nos quedan 2 familias por recuperar, que sería un total de 5 personas. Si algún día vuelvo a Venezuela de estar en Chile, me gustaría volver a La Guaira. La Guaira es una ciudad que ha luchado con mucho, y aquí está en pie, y aquí sigue luchando, y la gente es bonita, la gente es amable, la gente es dispuesta, la gente es guerrera. Tiene una magia esta tierra que por eso se sigue levantando, y yo sé que La Guaira lo va a lograr también. Y así como hubo también importantes pérdidas materiales en esta entidad, la más afectada, hay locales comerciales como este restaurante Cristal Mar en la bajada de Playón que sufrieron solo daños menores, así que decidieron abrir nuevamente sus puertas, pues aseguran que de esta manera se mantiene viva una parte de la historia de este estado. Para CNN, Osmari Hernández, La Guaira. Mario, y continúa en desarrollo entonces esta misa pues muy emotiva. Hay quienes encendieron velas junto a la bandera de Venezuela como una señal de esperanza y de fe en que en el futuro y la reconstrucción de todas las zonas afectadas por este doble terremoto, en especial por el estado de La Guaira, y también para rendir tributo a la memoria de las personas que perdieron la vida en el marco de esta tragedia. Mario. Vaya, qué momento estamos viviendo ahorita a un mes de esta tragedia. Osmari, te voy a pedir, vamos a marcar una pausa, pero nos quedamos con las imágenes de esta misa, pues en honor a las tantas víctimas de nuestros hermanos venezolanos, si te parece. Nos quedamos con esto un momento. Vale. No morirá para siempre, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Me llamo Pau Mosquera y soy corresponsal de CNN. De todos los trabajos que he realizado, el que quizás me ha impactado más a nivel personal ha sido la cobertura de la guerra de Ucrania. Ver y narrar las historias de algunos de estos miles de refugiados ha sido sin duda muy difícil, pero también necesario. Y es que relatar sus historias ha servido para dimensionar lo dramático de esta guerra, trasladar el dolor que está causando entre tantísimos inocentes. No obstante, algo que me ha sorprendido mucho ha sido la entereza con la que estas personas cruzaban la frontera. No derramaban ni una sola lágrima, a no ser que les preguntásemos sobre aquello que habían dejado atrás, sus familias, sus pertenencias. Pero a eso añadir también que sorprendía ese extra que llevaban en el equipaje, en las pocas maletas que llevaban consigo. Y eso es la esperanza. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. Llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información desde un ámbito político, económico, salud. Para mujeres es un espacio donde podemos tener conversaciones para integrar a la sociedad. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN.
Esta noche tendrá lugar una nueva edición de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El evento ocurre 3 meses después de que la gala fuera interrumpida casi al iniciar por un tiroteo. El evento, según anuncian, será más pequeño, más sobrio que el celebrado el pasado mes de abril, pero con más seguridad, por supuesto. La cena se va a celebrar en el Hotel Waldorf Astoria de la capital estadounidense y en esta ocasión no acudirán la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Si hay algo que probablemente volverá a quedar de relieve esta noche son las desavenencias entre el presidente Trump y los muchos de los principales medios de comunicación. En Washington se encuentra mi compañera Ione Molinares con más detalles. Ione, ¿cómo estás? Pues bien, Mario, nada más esperando qué va a ocurrir en esta cena. Como tú decías, es mucho más pequeña, la seguridad es impresionante y también hay menos motivación. Normalmente esto genera siempre mucha expectativa. Hay gente que busca estos boletos para poder ser parte de una gran cena. Está, por decirle, casi todo el gobierno de los Estados Unidos, digamos, reunido con la prensa. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca tenía un sitio muy especial siempre por años, hasta que el presidente Donald Trump le ha quitado mucho poder, le ha quitado también la posibilidad, por ejemplo, de designar sitios para las ruedas de prensa. Ha hecho una cantidad de cambios para ir minimizando el trabajo que hacía sólido este grupo de corresponsales, pero además la asociación da dinero en términos de becas, ayuda con algunos de los estudiantes universitarios, da premios, etcétera. Y la idea es, pues, casi que retomar un poco lo que había. La Casa Blanca dice que el presidente de todas formas tiene listo su discurso y que va a ser bastante ponzoñoso, pero eso también lo tenía preparado en abril. De abril hasta acá han pasado muchas cosas también. Las tensiones no han cedido entre el presidente, la Casa Blanca y la prensa. Y especialmente, tú lo has visto una y otra vez, el presidente ha sido pues abiertamente crítico y hasta insultante con las periodistas, especialmente las mujeres, en términos de que no le gustan las preguntas, entonces te van insultando, ¿no? Y eso es parte de lo que ha ocurrido en los últimos días. También esto ocurre en medio de una serie de allanamientos a casas de reporteros. También, nada más ayer, el Departamento de Justicia tuvo que desestimar o retirar un citatorio a la que se le había impuesto a 4 periodistas del New York Times por una historia que al presidente no le gustó, cuando los periodistas pudieron reportar que el problema por el cual el presidente no había salido de Turquía en su flamante nuevo avión presidencial era porque no tenían la seguridad que necesitaba. Eso no le gustó al presidente, ordenó una investigación y días después el Departamento de Justicia le presentó este citatorio a estos 4 reporteros. Hoy el presidente en la oficina Oval, Mario, dijo que él no estaba detrás de los reporteros, sino los que estaban filtrando, pero puso a los reporteros en una situación difícil de tener que ir a hablar de sus fuentes. Entonces, nada de esto concuerda con una buena relación y el presidente, de hecho, él había evitado ser parte de todas estas celebraciones, incluso en su primer mandato, pero este año decidió asistir y este año desafortunadamente ocurrió este atentado. Y la pregunta es si debía haber realmente ocurrido en medio del calor del momento, ese día del atentado. Los que estaban encargados de la asociación dijeron que sí, que iban a tratar de reencaminar esta fiesta de la primera enmienda, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa y no dejarla morir por un atentado lamentable, por supuesto. Pero pues la gran pregunta es si esta relación con la prensa y la Casa Blanca debe seguir así, como aparentando una cierta, digamos, buena relación. Pero esto no es único. La Casa Blanca de todas las administraciones siempre tiene ciertos roces con la prensa y debe ser así, Mario, porque la Casa Blanca está ahí y la prensa está para fiscalizar y para mirar que la Casa Blanca y que el gobierno en general pues esté realizando las cosas como debe ser y estar cuestionando permanentemente. Entonces, cuando se llevaban estas relaciones con otros presidentes, era el momento como de cerrar un poco, bajarle un poco a estas tensiones y celebrar la libertad de prensa. Pero es diferente con un presidente que constantemente está atacando a la prensa, pero sin embargo la asociación pues decidió adelantarlo. Vamos a ver cómo les van, porque ahí pues hay muchas quejas de todo, desde el espacio hasta posiblemente hasta la comida, Mario.
Sí, oye, a ver, Ione, eso es interesante porque esta escena se caracteriza, o se ha caracterizado en sus 100 años de historia ya, por ser muy sarcástica, con mucho humor. Se acostumbra, como se dice, rostizar a los invitados, al presidente y el presidente a los asistentes. Esa es la característica, ¿no? Un humor ácido para ridiculizar a los presentes, ¿no? Sí, y mira, teníamos toda la posibilidad de ver por ejemplo, a comediantes, estos comediantes que son tan populares en los shows de la noche, Jimmy Kimmel, recuerdo también a mismo Stephen Colbert, y se veía siempre pues este momento para burlarse de lo que había. Como decías tú, humor ácido, que todo el mundo va a tener que aceptar en una ciudad donde tienes que tener la piel dura para aceptar todo este tipo de golpes políticos que se dan constantemente en esta ciudad. Pero fíjate que de todos los mandatarios, el que más le molestó crítica directa en medio de la comedia fue a Donald Trump, y lo hizo Barack Obama el día que se burló de que el mismo Donald Trump le estaba exigiendo el certificado de nacimiento, porque recuerda que él venía diciendo hacía mucho tiempo que Obama había nacido en Kenia y que no debía haber sido presidente, etcétera. Dicen muchos que ese momento de la burla directa de Donald Trump, el día que estaba precisamente Trump como uno de los invitados de esa fiesta, ese día fue cuando él decidió lanzarse a la presidencia y vengarse. Eso es el rumor y esa es como la historia detrás de todo eso, ¿verdad? Pero es posible. Ya hemos visto una y otra vez que Trump realmente tiene la piel muy delgadita, ¿eh? Exacto, eso lo dice gente muy cercana a Donald Trump, que fue en esa cena cuando decide decir, yo voy a estar ahí. Y no solamente eso, oye, Ione, recuerdo que Obama en aquella ocasión se burló también del gusto estético de Trump y puso una fotografía del posible, cómo estaría la Casa Blanca si Donald Trump fuera presidente, y puso una Casa Blanca lleno de dorado y de oro y de esto. Bueno, pues parece que se está cumpliendo también. No sé si ahí tuvo la idea también Donald Trump de hacer los cambios a la Casa Blanca. Quién sabe, pero Obama no se estaba equivocando. Quién sabe, el mentalista y el que estaba vaticinando tal vez era Obama sin darse cuenta. Pero fíjate, eso es parte de, realmente, mira, a veces escuchando muchos de estos chistes, la gente se quedaba como callada, y no necesariamente con Trump, sino en otras ocasiones, con otros presidentes. Hemos tenido la oportunidad de estar en varios de estos. Sí. Parte de parar un poco, de frenar, de entender que pues el sarcasmo también es importante, el humor también es importante. Ya se quita uno el vestido y entonces vuelve a su trabajo de fiscalizar, de supervisar y de ser uno de los controles importantes, como debe ser la prensa. Sí, el presidente Donald Trump no lo ha entendido y vamos a ver, porque él dice que sí va a ser bastante ponzoñoso durante su discurso. Aquí la pregunta es si de verdad va a tener ese mismo estilo y esa misma digamos emoción. Hay menos gente, es en otro lugar diferente, pero tampoco menos lujoso. Va a ser un Waldorf Astoria, que obviamente es uno de los mejores hoteles. Y curiosamente, el Waldorf Astoria fue adquirido en el mismo lugar que Trump dejó cuando él en ese momento, durante el gobierno de Donald Trump, ese era el Trump internacional. Pero después de que Trump se perdió la presidencia, se cayó el negocio. Muy poca gente llegaba a quedarse en ese hotel. Así que pues cambió de dueños. Bueno, pues vamos a ver, dice el presidente Trump va a ser, como dices, más ponzoñoso hoy, sarcástico, con mucho humor, diciendo cosas. No sé la diferencia con el Donald Trump de todos los días, pero ya lo veremos, vamos a averiguarlo. Gracias, Ione Molinares desde Washington. Y como ya mencionamos, esta noche a las 8 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, o a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, les tendremos una cobertura completa de CNN con la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que viene regresado con todo esto que nos ha comentado Ione Molinares. Decenas de países, incluyendo muchos socios comerciales de Estados Unidos, se enfrentaron desde hoy a nuevos aranceles del 10%, que van del 10 al 12.5%. Washington dice que esto es parte de su lucha contra el trabajo forzoso, pero para muchos no es casual que esto coincide con la expiración de un arancel casi general de 10% que el presidente Trump impuso a principios de este año y que fue declarado ilegal por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Desde México, el gobierno advierte que los cambios constantes arancelarios generan incertidumbre. Mi compañera Valeria León nos tiene el informe.
Otro revés arancelario por parte de Estados Unidos impacta a decenas de países, incluido México, su principal socio comercial. Este anuncio llegó solo unas horas después que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuviera una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional en la tercera ronda de negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio, conocido como el TEMEC. Y aunque el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, dijera que autoridades mexicanas ya sabían de la entrada en vigor de este arancel, él justificó que este impuesto del 10% solo sustituye al que ya estaba previamente en vigor. Y también dijo que exenta el 85% de los productos que ya se exporta a Estados Unidos bajo este Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que lo que busca su gobierno es certidumbre económica. Ya no haya sorpresas de nuevos aranceles, sino decir, a ver, nos quedamos así, buscamos la mejor posibilidad para México en este nuevo marco que existe para dar garantía para los inversionistas, pues de que hay certidumbre de cuánto arancel te van a poner o cero arancel que te vayan a poner. En entrevista con CNN, el representante comercial de Estados Unidos aclaró que esto no es solo un pretexto, sino algo que Estados Unidos viene exigiéndole tanto a México como a Canadá desde hace años. In 2018, when we redid NAFTA, one of the new provisions we forced Canada and Mexico to take was their own prohibition on forced labor. So in USMCA, we obligated them to do that. A few years later, we're finding that they aren't actually enforcing that, so they're included in this action. ¿Son 11 formas de trata? En una investigación independiente, nosotros acudimos al Consejo Ciudadano en la Ciudad de México, donde reciben llamadas de auxilio de víctimas de trabajo forzoso. Lo que va de 2026 han recibido 1,863 denuncias de trabajo forzoso y muchos de estos reportes vienen de Estados Unidos. Hablé con la operadora de una de las líneas, quien me dio su testimonio de manera anónima por la delicadeza de estos casos, y esto fue lo que reveló. Me llama mucho la atención que el 60% de los reportes provengan de connacionales en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de este tipo de víctimas que tú pudiste atender a través de esta línea de emergencia? Ellos normalmente estaban en una situación de trabajo forzado o en alguna situación de explotación laboral. Para entender un poco quiénes son. Sí, va más de lo que nosotros hemos identificado a través de la línea, explotación laboral en el ámbito jornalero, obviamente que trabajan en campo o en el sector de construcción. Es como México intenta combatir el trabajo forzoso, mientras que el gobierno busca esquivar los golpes arancelarios con la presión creciente de un acuerdo comercial que perdure y brinde certeza económica. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Ya son 9 los estados en Estados Unidos que registran casos de enfermedad diarreica causada por el parásito ciclospora, según un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los CDC, que solicitó el anonimato por no estar autorizado para divulgar la información. Estos datos siguen mostrando que la lechuga iceberg contaminada de la empresa Taylor Farms de México enfermó a las personas, según los CDC. Hasta ahora, la agencia ha contabilizado 1,947 personas infectadas con ciclospora que también reportan haber comido en restaurantes de Taco Bell en los 9 estados. Las enfermedades en ese brote comenzaron el 22 de junio y han continuado hasta el 20 de julio, casi un mes, dijeron los CDC. Estados Unidos contempla una escalada del conflicto con Irán si fracasan las negociaciones. Volvemos. Tienes 5 minutos. Tenemos 5 cosas para ti. Un podcast con los 5 temas más importantes del día. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta. Un podcast de CNN. Escúchame en Apple Podcast o en cualquier aplicación de podcast. En esa colocación de objetivos y de prelaciones hay que mantener
todo lo que se ha avanzado. No hablemos de otros capítulos como la igualdad entre el hombre y la mujer, como las condiciones de trabajo, como el reparto de la riqueza, que es uno de los problemas que ha tenido la globalización. Es decir, bueno, tienes que estar pensando en una distribución de la riqueza que funcione y que no cree tensiones, que parte de la tensión, no tenemos tiempo para eso, de los últimos tiempos, está muy basada en esa tensión producida por la globoeconomía. Cada noche. Existe la posibilidad de un bombardeo. Sin filtros. No deben tratar así a nuestros jóvenes, en ningún lugar. Aquí se pregunta. ¿Hay libertad de credo en el país? En España. Se escucha. Este tipo de fenómenos no es que son los generadores del cambio, son la expresión de un cambio. Y se debate. ¿Su política exterior va a ser así? Tibia, sin fijar posturas. No. Conclusiones con Fernando del Rincón. De lunes a viernes en CNN. Aquí en CNN la noticia es lo primero. Cuando hay mucho en juego, eliminamos el ruido para informarte con claridad sobre los temas y políticas que te impactan, desde las decisiones tomadas en Washington hasta sus repercusiones en todo Estados Unidos, América Latina y el mundo. Seguimos la historia desde todos los ángulos para brindarte directamente los hechos. Acompáñame en Directo USA de lunes a viernes en CNN. Soy mexicano-británica, llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami para CNN. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información de todos los ámbitos que les va a permitir entender al mundo desde el ángulo que lo estén viendo. En esas 3 horas no nada más van a tener información desde un ámbito político o económico, sino también salud, desde un ámbito para mujeres, pero sobre todo es un espacio donde podemos tener conversaciones, no para polarizar, sino para integrar a la sociedad. Lo que más me emociona es informar, indagar, investigar el porqué de las cosas, ir al fondo de los hechos. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN. El sarampión continúa su resurgimiento histórico en Estados Unidos. Al menos 2.318 casos han sido reportados en lo que va del año, informaron este viernes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, superando ya el récord de casi 2.300 del 2025. La enfermedad fue declarada eliminada en Estados Unidos en el 2000, pero en los últimos 18 meses se han registrado más casos que en los últimos 25 años anteriores, combinados, sumados. Esto es esencialmente un fracaso de la salud pública y es evitable, dijo el doctor Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría. La mayoría de los casos de sarampión se dan entre niños y casi todos ellos no están vacunados. Evita que la fiebre afecte a tu familia. Ten siempre a la mano el rápido alivio de Mencetamol bebible, el primer paracetamol bebible en formato stick pack. Mencetamol bebible, rápido alivio que se bebe. Hay 1000 motivos para despertarse por la noche. Tenía sed, escuché un ruido afuera, la tele estaba encendida. Pero ir al baño no es uno de ellos, porque una cápsula al día de Prostamol contiene ingredientes naturales que contribuyen al funcionamiento normal de la próstata y el bienestar de las vías urinarias en hombres. Preparar el desayuno es un buen motivo. Prostamol, ¿tienes motivos? Como ustedes pueden ver, no se visualiza en este punto, sino los techos de las casas. Son ríos que se desbordaron completamente y que tienen incomunicadas a esta, la comunidad de Arcadia, pero a muchas otras comunidades aquí cerca.
Soy Andrés Oppenheimer en Miami. Somos CNN. Vamos con la información más importante hasta ahora en Perspectivas. La compra de Warner Brothers Discovery, matriz de CNN, por parte de Paramount se va a retrasar varios meses, así lo informó Paramount. Entre los motivos están las demandas presentadas por 12 fiscales estatales, más la demanda del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que se oponen a la fusión. Paramount declaró en un documento judicial que acordó no completar la megafusión hasta que se celebre un juicio antimonopolio o hasta junio de 2017, lo que ocurra primero. Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, habría sido destituido este viernes por votación secreta de los países miembros del organismo por conducta sexual inapropiada, una acusación que siempre ha rechazado, según diversas fuentes diplomáticas. La votación se habría realizado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 82 de los 125 Estados miembros del tribunal habrían votado a favor de la destitución, reportó Reuters, citando fuentes diplomáticas que solicitaron anonimato. Ya son 9 estados que registran casos de enfermedades diarreicas vinculadas al consumo de lechuga tipo iceberg, contaminada con el parásito Ciclospora, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania se suman a Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, según los CDC. Por lo pronto, los datos siguen sugiriendo que la infección se produjo por consumir lechuga y la agencia ha contabilizado ya 1.947 personas infectadas con la Ciclospora. En medio del incremento de los ataques mutuos, Washington y Teherán siguen manteniendo contacto diplomático, intercambio de mensajes para poner fin al conflicto, según reconoció este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero el mandatario analiza con sus asesores la posibilidad de un ataque de carácter masivo si estas conversaciones fracasan otra vez. Así lo informó una fuente a CNN. Saleh Mergui tiene la última información desde Jerusalén. Tras 2 semanas de ataques diarios mutuos, Estados Unidos e Irán se aproximan al punto decisivo en el que, por un lado, podrían volver al alto el fuego, pero por el contrario, podrían también llevar a la región a una nueva guerra. El intercambio de golpes entre 2 países, que este viernes se ha repetido con ataques de Estados Unidos contra objetivos del régimen iraní y al mismo tiempo ataques de la Guardia Revolucionaria iraní contra bases de Estados Unidos en Jordania, Bahrein y Kuwait, transcurre al mismo tiempo que el intercambio de mensajes. Lo ha admitido el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que siguen dialogando y de forma seria, pero que aún no hay ningún acuerdo. ¿Y un acuerdo sobre qué? Pues evidentemente sobre el estrecho de Hormuz. La cláusula 5 del memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio sigue provocando las discrepancias entre las 2 partes. El asesor de seguridad del líder supremo de Irán, Mujtaba Khamenei, este asesor, Rosei, afirma que si Estados Unidos cumple su amenaza de atacar infraestructuras, la respuesta de Irán será contundente y también gradual. E Irán será sin duda el principal punto de la agenda de la reunión prevista este martes en Estados Unidos entre Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El dirigente israelí ha afirmado este viernes que viajará a Estados Unidos el próximo lunes
para reunirse con Trump y también participar en el funeral del senador Lindsey Graham, uno de los grandes amigos y aliados de Israel en las últimas décadas. Y es que aquí en Israel crecen las voces y también las especulaciones sobre una inminente participación israelí en la escalada que de momento tiene en vilo a esta región. Para CNN, Salem Ergui, Jerusalén. En Francia, las autoridades ordenaron la evacuación total de la península de Cap Ferret debido a un gran incendio que amenaza la zona. Cap Ferret es un popular destino en la costa atlántica que en la actualidad está repleto de turistas disfrutando de sus vacaciones. El presidente galo, Emmanuel Macron, solicitó ayuda a la Unión Europea para hacer frente a estos incendios forestales que asolan distintas partes del país. Los incendios no solo arrasan partes del territorio francés, el gobierno español ha declarado la emergencia nacional por los incendios que asolan Madrid y la provincia limítrofe de Ávila. Las llamas han obligado a la evacuación de decenas de miles de personas en las zonas afectadas. Uno de los principales obstáculos para los bomberos y equipo de emergencia son los fuertes vientos. En lo que va del año, las llamas han arrasado más de 100.000 hectáreas del territorio español. Regresamos con más información. Fue importante cubrir el juicio a Genaro García Luna porque este es el ex funcionario público de México de más alto nivel en ser enjuiciado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fue increíble estar ahí, escuchar estos testimonios y poder aprender exactamente cómo funcionan los cárteles de la droga y cómo pueden funcionar con el apoyo muchas veces de los funcionarios del gobierno. Cubrir un juicio federal en Estados Unidos siempre es una tarea difícil. Tienes que llegar a la corte muy temprano para asegurarte un lugar dentro del tribunal, pero también porque no se permiten cámaras para grabar lo que está sucediendo en la sala, así que hay que hacer apuntes. Imagínense 8 horas tomando apuntes de todo lo que se dice, todo lo que sucede para poder reportárselo a ustedes. Soy mexicano-británica, llevo 20 años ejerciendo periodismo en la Ciudad de México, en Estados Unidos y ahora en Miami para CNN. CNN América es un programa multiplataformas donde van a tener una información de todos los ámbitos que les va a permitir entender al mundo desde el ángulo que lo estén viendo. En esas 3 horas no nada más van a tener información desde un ámbito político o económico, sino también salud, desde un ámbito para mujeres, pero sobre todo es un espacio donde podemos tener conversaciones, no para polarizar, sino para integrar a la sociedad. Lo que más me emociona es informar, indagar, investigar el porqué de las cosas, ir al fondo de los hechos. Aquí verás lo que hace noticia y todo lo que impacta tu día a día. CNN América con Rebecca Kelly, de lunes a viernes en CNN. Pues yo la verdad me siento muy orgullosa y pues con una responsabilidad muy grande obviamente de estar representando no solo a Colombia sino al pueblo latino en general. Cuando salimos a la jaula hay que sobrevivir, ¿cierto? Es un estado en el que todos sacamos lo máximo que tenemos y eso es una sensación incomparable. Pues el dolor es algo momentáneo y es algo a lo que todos los seres humanos nos tenemos que enfrentar en algún momento. Algunos se enfrascan en relaciones que son dolorosas y así, pero otros pues nos sometemos a este tipo de situaciones, pero te digo, es algo pasajero, porque para mí las artes marciales pues implican también ciertos valores como el respeto, el honor, el hacer las cosas llevándose al máximo esfuerzo, el no rendirse. Creo que eso es lo más importante ahí. Soy Yona Molinares en Washington. Somos CNN.
Jürgen Klopp fue nombrado entrenador de la selección masculina de fútbol de Alemania, se anunció este viernes. Klopp firmó un contrato de 4 años que le va a permitir dirigir el equipo hasta la Copa del Mundo de 2030. Este nombramiento se produce tras una decepcionante eliminación temprana de la selección germana en la Copa del Mundo de 2026. ¿Será Klopp? ¿Será que él logra replicar sus éxitos en clubes como el Liverpool y regrese a la gloria mundialista para los alemanes? Pues es una pregunta abierta. Regresamos. Hay muchas situaciones que provocan dolor de cabeza, pero tenemos la solución y la solución es bebible. Mencetamol, el primer paracetamol bebible en formato stick pack. Mencetamol bebible, rápido alivio que se bebe. The history of life is right here. This is our planet. This is our home. Wow, the size of this animal. Water has the ability to absorb, to cleanse, to migrate, move. That's nature's magic. To see a sight like this gives you such incredible hope. When you put your mask on, you get into the water, you just have this whole world open up to you. The ocean is still the greatest part of this planet. It's time to start giving back. You can wake up every morning with one single priority and save the most important place on earth. Every one of us can create change, and that starts really young. This is ambitious, it's bold, brave, and it's necessary. En Panorama Mundial recorremos el mundo en busca de los eventos que impactan nuestro entorno. Te llevamos la información más actual. Diseminamos lo que se discute en la web y redes sociales de forma organizada y verificada para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Ven, acompáñame a entender el mundo a la velocidad en que los hechos ocurren. Tú eliges la plataforma. Panorama Mundial con Gabriela Frías. ¿Te gustaría tener una vida más saludable? Acompáñame a descubrir nuevos consejos, los avances de la ciencia y los métodos actuales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra mente y cuerpo en una consulta con el Dr. Huerta, un podcast de CNN. La historia completa con Anderson Cooper. Los mejores periodistas de CNN comparten historias profundamente documentadas. This is the story of Steve's apple. If I was to take up sports betting, what would your advice be to me? Don't. You believe the civil government should be guided and dictated by biblical law, right? Yes. How in the world did you survive this? The full force of that technology is landing here today. La historia completa con Anderson Cooper. El domingo en CNN. Cuidar de nuestro planeta es parte fundamental para el bienestar, aparte de ser una responsabilidad de todos. CNN se compromete a luchar contra el cambio climático, impulsando conversaciones con expertos, informándote sobre las repercusiones de los ecosistemas frágiles en la humanidad y te convoca a ser parte del cambio. CNN Clima. Gracias por su compañía a lo largo de esta semana. El fin de semana también hay noticias en CNN en español. Lo esperamos el próximo lunes y que pase un excelente fin de semana.